Oh, me di cuenta también. Vamos a ver. Vamos a continuar entonces, perdón. Creo que tampoco me di cuenta que no estaba grabando la sesión. ¿Me avisan si pueden verlo ahora, hermanos? Perdón. Sí, hermano. Compartiendo. Ya. Sí, excelente. Entonces, vamos a hacer pues decíamos, perdón, estábamos haciendo un repaso, ¿verdad? De cómo hemos ido observando el trasfondo de la carta, algunos de los personajes que aparecen, cuál es el tipo de carta que estamos estudiando, decíamos, perdón, cuál es el tipo de literatura que estamos estudiando en este libro, que es una carta, y nos preguntábamos cuál parece ser el tema general de la carta. Según sus observaciones, ¿qué temas encontraron ustedes? Recuerden que pueden participar ahí, activen sus micrófonos y compartir ahí pueden ver sus notas también, ¿verdad? No hay ningún inconveniente ahorita ahí. Porque yo sé que, pero si no, les voy a compartir un poquito ahí de lo que en algún momento dado, pues, al menos en mi opinión, ¿verdad? Puede que hayan otras opiniones, pero veo que hay gozo a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de que hay dificultades, hay gozo, ¿verdad? En la vida de Pablo. Y siguiendo, también él dice que está siguiendo hacia la meta de conocer a Cristo, ¿verdad? Eh, También vemos que hay algunos ejemplos, bueno, varios ejemplos que podemos imitar porque son dignos de seguir. Y también hay unidad. Entonces, eh, Pablo hace una exhortación a la unidad, mejor dicho. ¿Qué títulos podemos colocarle a cada capítulo? Que capta el tema de cada uno de los capítulos que hemos leído. Bueno, yo tengo aquí algunos ejemplos. Me imagino que ustedes también presentaron algunas propuestas, ¿verdad? Eh, Uno de los temas que vemos en esta carta es que hay gozo a pesar de todo, ¿verdad? El gozo a pesar de todo. Entonces, ¿cómo podemos presentar estos capítulos? Así, capítulo 1, gozo en el sufrimiento, por ejemplo. Capítulo 2, gozo en el servicio. Capítulo 3, gozo en la perseverancia. Capítulo 4, gozo en cualquier circunstancia. Este es uno de los ejemplos. Otro también podría ser siguiendo hacia la meta de Cristo y respondiendo a través de este tema general, ¿verdad? El cómo podemos llegar a esa meta con Cristo. Bueno, podríamos responder con los capítulos así. Capítulo 1, magnificando a Cristo. Capítulo 2, teniendo la mente de Cristo. Capítulo 3, contando todo como pérdida, ¿verdad? Capítulo 4, dependiendo de Cristo. Otro en algún momento dado, el tema, básicamente, que se ha escogido y que he estado compartiendo, que les decía yo que este es un ejemplo también, ¿verdad? Para mi vida y que en algún momento dado también he recibido una bendición especial al compartirlo con ustedes, que son los ejemplos de la unidad que son dignos de alabanza, ¿verdad? Y que el material que en algún momento dado comparto, pues es de la autora Anita de Enríquez. Con ese tema, pues, los títulos podemos colocarlos de la siguiente manera. Ejemplos de unidad dignos de seguir. Capítulo 1, unidad en el sufrimiento. Mencionamos algunos ejemplos de ellos, que son Pablo y Timoteo. Ellos nos dan un ejemplo de unidad en el sufrimiento, ¿verdad? El capítulo 2, unidad en el servicio. Algunos ejemplos, pues son Cristo, Timoteo y Epafrodito. Unidad en el llamamiento. Algunos ejemplos que vemos acá, pues son Pablo, ¿verdad? Y el capítulo 4, unidad en el compromiso. Los ejemplos que vemos acá, pues también Epafrodito, Clemente y Pablo. Es así como vemos en estos hermanos, en estos personajes bíblicos, ejemplos de unidad, de sufrimiento, de servicio, de llamamiento y de compromiso. Al observar el libro, entre más veces lo observamos, entre más veces lo leemos, vemos que Pablo se pone a sí mismo como ejemplo, ¿verdad? Y según tomamos el ejemplo digno de seguir, de imitar, vemos este ejemplo, ¿verdad? De Pablo. Y al observar cuántas veces Pablo se pone a sí mismo como ejemplo, que son 3 veces, por cierto, ¿verdad? Voy a regresar acá.
Pablo en el capítulo 1, Pablo en el capítulo 3 y Pablo en el capítulo 4. Al observar estos ejemplos, les pregunto hoy, y me pregunto yo a mí también, ¿verdad? Estoy siendo un ejemplo para, de vida, estoy siendo un ejemplo de vida cristiana, de fe, de la fe cristiana, para mi familia, para ustedes, que son mi audiencia, para mi iglesia, para mi congregación, para mi país. Estamos siendo ejemplos de, del Evangelio. ¿Está usted dispuesto a pedir a otros que le sigan su ejemplo de fe y de vida cristiana, así como Pablo lo hizo? Yo me he preguntado eso, y reflexionando esta semana y la semana pasada en esa parte, ¿verdad? ¿Estoy siendo un ejemplo digno de imitar? ¿Puedo tener la autoridad de decirles a ustedes, miren, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, así como lo hizo Pablo? Es una pregunta que vale la pena respondernos, ¿verdad? Y meditar también en ella. Ahora, así rápidamente, me gustaría que veamos la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, y que si tienen su Biblia ahí a la mano, la su dispositivo, lo busquen rápidamente. Vamos a ver si nos da el tiempo antes de que se nos acabe el tiempo. Porque me gustaría que respondamos esta pregunta. ¿Qué hace el estudio de la palabra de Dios en la vida de uno? Porque la palabra de Dios hace algo en nosotros, ¿verdad? No solo es un libro, decíamos desde el inicio, ¿verdad? La Biblia no solamente es un libro para tenerla aquí en una biblioteca, ¿verdad? Y ahí guardadito. La Biblia es un libro que cambia vidas, ¿verdad? Que transforma. ¿Qué hace el estudio de Así la es. palabra de Dios? Y si alguien ya la encontró, que me lea ahí la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, Amén. 3, versículos 16 y 17. Hermano, por favor. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Entonces, miremos la segunda carta del apóstol Pablo. ¿Qué hace el estudio de la palabra de Dios en la vida de uno? Primero, es importante reconocer que la palabra de Dios viene directamente de Dios. Es inspirada, dice la Reina Valera, ¿verdad? Eso quiere decir que es soplada, que es hablada, que es directamente de los labios de nuestro Dios para nosotros. Él es la fuente y el origen de lo que estudiamos. O sea que Él sopla así, ¿verdad? Como ese soplo que le dio a Adán en Génesis, su palabra sigue siendo ese soplo, esa verdad, esa comunicación que Él tiene hoy con nosotros. La verdad de su palabra también en nuestros corazones mientras leemos o estudiamos, ¿verdad? Por esta razón es que la Biblia, la palabra de Dios, tiene autoridad. Observamos 4 cosas en el estudio de la palabra de Dios al estudiar, esta carta también del apóstol Pablo a Timoteo. Y así brevemente en este versículo, en estos dos versículos, encontramos 4 cosas. Primero, dice que la palabra de Dios nos enseña. La Reina Valera usa, redaguir. ¿Qué es eso de redaguir? Es reprender. Nos corrige, dice, y nos instruye. Y me gustaría explorar rápidamente qué hace la palabra de Dios al enseñar. Bueno, porque tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Hay muchas cosas que vamos a encontrar en la palabra de Dios que tenemos que aprender. Y en lo personal, yo les digo, yo sí soy diligente, un estudioso de la palabra. Pero todavía hay cosas que desconozco. Me imagino que muchos de ustedes tal vez saben algunas otras cosas que yo tal vez desconozco, porque no soy tampoco experto. Sigo estudiando la bendita palabra de Dios y sigo descubriendo cosas nuevas. Y al hacer este estudio nuevamente, que lo sigo haciendo acompañado por ustedes, descubro cosas nuevas también. Descubro cosas que en algún momento, desde que lo hice la primera vez, no había encontrado. Y sigo descubriendo cosas también con la ayuda también de ustedes y de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tenemos mucho que aprender. Reprende. ¿Por qué? Porque trae convicción de pecado. Cuando yo leo la palabra de Dios me doy cuenta que hay algún pecado que tal vez no he dejado. Hay algún pecado que sigo luchando con ese pecado. Hay un pecado que tengo que confesar. Hay un pecado que le tengo que decir al Señor, perdóname, Señor. Perdóname porque te he fallado y reconozco que lucho a veces con situaciones, ¿verdad? Que en algún momento dado, conforme nos vayamos conociendo, también ustedes van a ir viendo, ¿verdad? Tal vez hay cosas que yo no me doy cuenta, pero tal vez ustedes que son mis observadores pueden notar en mí. Entonces yo tengo que reconocerlo, reprender eso y confesar.
corrige. ¿Por qué? Porque endereza lo torcido, ¿verdad? La palabra de Dios, entonces, al reprendernos, nos hace darnos cuenta de nuestro pecado y nos invita, nos exhorta, nos anima, nos motiva a que seamos transformados. Y entonces, al darnos cuenta de nuestro pecado, estamos dispuestos a hacer cambios. No nos podemos quedar solo como oidores. Podemos en algún momento hacer la corrección porque eso nos corresponde a nosotros, claro, con la ayuda del Espíritu de Dios, el Señor nos da dando esa convicción y esa fortaleza para poder vencer el pecado y para poder arrepentirnos y para no volver a caer, para no volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. Y esa es la nueva vida que vivimos en Cristo, ¿verdad? Amén. Y por último, nos instruye de esta palabra instrucción. La enlazo yo siempre también con otro capítulo que no viene al caso, pero lo voy a mencionar porque lo he dicho en una enseñanza, sobre todo tanto con mis hijos, ¿verdad? Y creo que con la escuela de padres también que he tenido la oportunidad de dirigir. Proverbios 22 nos dice, ¿verdad? Instruye al niño en su camino. Y a veces pensamos que instruir es dar un golpe, ¿verdad? O dar pues un grito, ¿verdad? En nuestro contexto, estoy hablando en nuestro contexto guatemalteco, ¿verdad? Yo trabajo en lugares donde hay extrema pobreza, donde las personas resuelven los conflictos con violencia, ¿verdad? Entonces a veces cuando escuchan la palabra instrucción o corregir es golpear, ¿verdad? Dar un golpe. No, la palabra de Dios nos ayuda y nos ayuda a entender también. La palabra que Dios usa tanto para corregir como para instruir acá es una palabra que viene de entrenamiento, de una instrucción o disciplina. Estamos haciendo un repaso del cuestionario número 1 y para quienes están agregando, pues veíamos ahorita una pequeña ahí, pues, exhortación, ¿verdad? Y palabra de ánimo también para seguir aprendiendo ahí de la palabra de Dios. Veíamos y hacíamos un breve repaso a grosso modo de lo que hemos estado viendo en nuestro cuestionario número 1 y aprendiendo un poquito de lo que el Señor nos ha mostrado, ¿verdad? Y compartí ahí unas pequeñas muestras de lo que el Señor ha hecho o nos enseña en su palabra. Y estábamos desarrollando, pues también viendo ahorita brevemente la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que hace el estudio de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y pues respondíamos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, eso quiere decir soplada por Dios, es la fuente, el origen de Dios mismo, ¿verdad? Y por ser soplada por Dios, pues es su verdad, es su palabra, ¿verdad? Que es la que nos transforma y es la que tiene la autoridad de hacer una transformación en nuestras vidas. Les compartía que veíamos 4 cosas en esta porción de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 17. 4 cosas que es lo que hace el estudio de la palabra de Dios cuando estudiamos su palabra. Y decíamos que nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye. Nos enseña porque hay mucho que aprender. Nos reprende porque nos convence de pecado, ¿verdad? Nos hace ver cuando estamos fallando, cuando tenemos errores, pero también nos ayuda a hacer las correcciones necesarias, que eso nos ayuda a darnos cuenta y a que podamos nosotros corregir, hacer los cambios debidos, que esa es nuestra labor por medio del Espíritu Santo, que nos convence, nos redarguye y nos transforma. Y también, por último, que nos instruye. Y hablamos que la palabra instrucción es una palabra más que todo, lo comparaba, les decía, yo ponía el ejemplo con un entrenador, ¿verdad? Cuando uno va a hacer ejercicio, si ustedes han practicado algún deporte, pues por lo general hay un entrenamiento, ¿verdad? Y para hacer ese entrenamiento, pues un futbolista, por ejemplo, ayer fue el partido de la Champions y no estoy haciendo publicidad, ¿verdad? Veíamos, ¿verdad? ¿Quién fue mejor entrenado, ¿verdad? Cuando hay un entrenamiento hay un resultado, ¿verdad? Y el resultado va a ser que va a haber fruto de ese entrenamiento, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es esa instrucción, ese entrenamiento que nosotros aquí a través de esas herramientas que yo les estoy compartiendo, nos ayudan a tener ese entrenamiento y a poder ser disciplinados por la guía del Espíritu Santo y con la disciplina que nosotros nos propongamos, poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, prosiguiendo, según la misma cita, ¿cuál es el propósito final de estudiar la Biblia? Bueno, vamos a respondernos las 2 que termina el versículo 17, diciéndonos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo.
nos perfecciona. ¿Qué quiere decir perfeccionar? Bueno, es que seamos perfectos, ¿verdad? Pero porque tal vez en nuestro idioma español tenemos una comprensión errada de lo que es la perfección también. Pero la perfección en la Biblia quiere decir completar, capacitar, o sea, hacernos suficientes para poder enfrentar las situaciones que vengan a nuestra vida y para poder asimilar también lo que Dios nos muestra en su palabra. Eso nos va a ayudar a ser mejores cada día, por ende, ¿verdad? Que eso es lo que también nos invita el apóstol Pablo para que seamos ese ejemplo digno, ese ejemplo de seguir, ese ejemplo de imitar. Nos equipa. ¿De qué manera? Pues nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Nos da las herramientas necesarias y es lo que en algún momento dado, pues también yo estoy contribuyendo con estas herramientas, ¿verdad? Tanto electrónicas como la guía que hemos estado compartiendo por correo para que ustedes tengan ese equipamiento, esas herramientas adecuadas y que en algún momento dado el Señor use esas herramientas, lo decíamos, ¿verdad? No como meter un plato de comida al microondas y que ya salga preparado, sino que use esas herramientas en base a la diligencia de cada uno de ustedes. Entonces, oramos, ¿para qué? Y qué es lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Cuál es ese propósito que nos enriquece al estudiar la palabra de Dios? ¿Para qué sirve que seamos perfeccionados y equipados? Bueno, el capítulo 17 sigue terminando y dice que para que sea toda buena obra. Y Efesios 2:10 nos ayuda a entender un poquito eso. Por razones del tiempo, y porque no les quiero robar mucho de su tiempo también, pero se los dejo ahí para que ustedes lo consulten y lo lean, y se van a dar cuenta que desde el inicio Dios nos preparó para que seamos personas, hijos de Él, pero también para que hagamos toda buena obra. Entonces, podemos concluir que el poder del gozo es uno de los tesoros escondidos en Filipenses. Hay 10 gozos y así brevemente se los voy a mencionar. 10 tesoros, perdón, 10 gozos, digo, 10 tesoros que son, muestran ese gozo que la carta a los Filipenses va desarrollando el apóstol Pablo en todo su recorrido, en todo lo que él nos va mostrando, nos da pues algunos perlas, ¿verdad? Algunos tesoros que le hemos llamado acá, los he enumerado como 10 tesoros. El primero es que en el versículo 4 del capítulo 1 encontramos el gozo de la oración cristiana, el gozo de presentar a los que amamos ante el trono de la misericordia de Dios, porque Pablo dice, ¿verdad?, que él ha orado por los filipenses, ha estado orando, ¿verdad? Y así yo les digo, hoy yo he estado orando por cada uno de ustedes y hemos estado intercediendo también por sus vidas. Así que si hay alguna necesidad o petición, no duden en compartirla. Sabemos que hay algunos hermanos que están atravesando por alguna situación difícil de enfermedad, no solamente por esta situación de la pandemia, sino por algunas situaciones que se han presentado en su salud. Entonces, oramos al Señor para que el Señor obre según su voluntad, que pueda obrar por medio de un milagro o por medio de la medicina de un médico que lo está atendiendo. Entonces, eso es lo que nos muestra la carta a los Filipenses, que la oración, la intercesión gozosa hace también que Dios tenga misericordia de la necesidad que planteamos. Y también está en el versículo 18, el capítulo 1, el gozo de que se predica a Jesucristo, ¿verdad? Es un gozo poder compartir de Cristo. Y hoy con la tecnología, con todos los medios, con todas las formas que tenemos la oportunidad de compartir de Cristo, tenemos ese gozo de poder compartir ese mensaje de salvación, de esperanza. Existe también el gozo de la fe, según el versículo 25 del capítulo 1. Existe el gozo de ver a los cristianos que están en íntima comunión con el Señor, ¿verdad? Según el capítulo 2, versículo 2. Existe el gozo de sufrir por Cristo, ya lo decía pues, nuestro hermano Jenner, ¿verdad? Que como en el capítulo 2, versículo 17 también Pablo presenta a Cristo mismo de sufrimiento, ese ejemplo de sufrimiento, pero también Pablo nos cuenta cómo él sufrió también. Existe el gozo de recibir las noticias de nuestros seres queridos. Pablo recibió esa noticia, ¿verdad? Por Epafrodito cuando lo llegó a visitar y él narra eso también en el capítulo 2. Existe el gozo de la hospitalidad cristiana, ¿verdad? También en el versículo 29 del capítulo 2. Existe el gozo de estar en Cristo, en el capítulo 3 y capítulo 4, ¿verdad? Y existe el gozo de la persona que gana a otra para Cristo. El capítulo 4, versículo 1 nos narra Pablo eso. Y por último, pues hay un regalo también, que hay un gozo en dar y recibir un regalo, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 10, Pablo nos muestra eso, ¿verdad? Que él se sintió gozoso al recibir el regalo de los filipenses. Así que
Estos son algunos tesoros que encontramos. Si alguien desea compartir cómo Dios ha usado su estudio de esta lección para enseñarle, para reprenderle, para corregirle, para instruirle en el trayecto de esta semana, usted lo puede compartir ahí en el WhatsApp, por favor. No duden en compartir cómo el Señor está obrando en su vida. No duden en compartir esa buena noticia también. Pero también, si hay algún pecado que confesar, pues, compartámoslo también, ¿verdad? El Señor se goza cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, dice también el apóstol Pablo, el apóstol Juan también nos recuerda, ¿verdad? Que Él nos puede perdonar y nos limpia de toda maldad, dice Juan en su primera carta. Pero al terminar su estudio esta semana, ¿cuál es su oración a Dios? Es importante también terminar nuestros estudios con oración, ¿verdad? Y recuerde siempre, su estudio personal le dará la oportunidad de aprender a estudiar por sí mismo el texto bíblico. Cuando usted presta la atención de vida, hace sus lecturas, hace su atención, su observación de vida, y le da la oportunidad de gozarse de los tesoros de la palabra de Dios, cuando usted encuentra esa emoción de poder encontrarlo por sí mismo, ¿verdad? Le dará mucho provecho también el estudio. Si encuentra más que solamente escucharme a mí o escuchar a un predicador, usted va a poder encontrar esa riqueza, esos tesoros valiosos para su vida, que también le va a motivar e incentivar a compartirlos con otros. Y por último, siempre algunas instrucciones generales que ya se las he dado, pero vale la pena recordarlas. Hay que leer todas las instrucciones, por favor. Hay que tratar de contestar todos los espacios también, por favor. Cada lección está dividida en 5 días y está distribuida en un tiempo de 20 a 30 minutos como máximo. Acá les puse ver el manual, pero son las instrucciones que les puse ahí en cada uno de los documentos que estoy compartiendo. Siempre debe comenzar su estudio con oración. Por favor, no olvide pedir la dirección del Espíritu de Dios por medio de su palabra, de pedir la guía del Dios para su vida, para que le use, ¿verdad? A su palabra, para que lo transforme, para que le enseñe a él. Y recuerde que ahí, pues también les compartí un texto de Filipenses, que perdón, ahí en las notas decía el apéndice, pero como les decía, ¿verdad? Estas notas son de un libro, y este libro, pues ahorita lo estamos compartiendo de manera digital, entonces les digo ahí que me disculpen ahí, se me escapó ponerles en paréntesis, aunque en esta sección ya es el apéndice, es el texto a Filipenses que les compartí de la versión Reina Valera contemporánea, entonces para que ustedes lo tengan ahí, puedan seguirlo como guía. Básicamente, hermanos, pues no me resta más que decirles que sigan adelante con el cuestionario número 2. Solo hay una persona que me ha entregado el cuestionario el día de hoy, pero tienen esta semana para seguirlo trabajando, no se preocupen. Yo en el transcurso del día de mañana también les voy a estar enviando el cuestionario número 3. Pero por favor, aprovechen su tiempo, disfrútenlo también, y disfrútenlo y si pueden compartirlo con alguien más, con su familia, compártanlo, hermanos. No hay mayor riqueza, no hay mayor tesoro que poder disfrutar de ese tesoro tan rico como lo es la palabra de Dios. Por último, no me resta más que decirles que Dios les bendiga ricamente. Me gustaría aprovechar unos minutitos más para así brevemente. Tenía otra presentación para compartir con ustedes, pero si ustedes me lo permiten, me gustaría robarles unos minutitos más. Me levantan ahí subiendo así para compartirles solo unos recursos que quería compartirles también para que tengan ahí como herramientas. Claro, hermano. Como herramientas complementarias para su estudio de la palabra, pues, para el estudio de su palabra y para que ustedes puedan tener un estudio más profundo. No sé si lo pueden ver ahí, estudio de palabras. ¿Sí? Palabras. La ¿sí? meta de un estudio profundo. Bueno, este es un pequeño recorrido para que tengan ustedes también y puedan hacer un estudio de palabras. Cuando ustedes encuentran una palabra interesante, una palabra que también es difícil de entender, como hablábamos de instruir, ¿verdad? Que uno, bueno, es instruir, ¿verdad? Voy a profundizar esa palabra. ¿Qué quiere decir Pablo con instruir, verdad? A veces hay palabras difíciles también, ¿verdad? Que no hemos escuchado y que aunque esté en español, pues nunca la habíamos oído, ¿verdad? Hay algunos elementos para investigar y para poder profundizar. Y quiero decirles y recordarles que la palabra de Dios, pues, nosotros tenemos la riqueza de tenerla en nuestro idioma. Y yo doy gracias a Dios por la vida de tantos hermanos que a través de la historia han invertido su vida, hermanos, para que nosotros tengamos hoy este texto completo en nuestro idioma, completo. Ahí sí que tenemos que orar por los hermanos que se preparan y estudian para hacer estas traducciones, porque son traducciones del idioma en el que fue escrito, en el que fue inspirado, en el que los discípulos, en que los escritores bíblicos escribieron la palabra de Dios. Y hay 3 idiomas, ya les he dicho, ¿verdad? Hebreo, arameo y griego. Especialmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La carta a los Filipenses fue escrita en griego, ¿verdad? Pablo era el idioma que él, pues no solamente, pues, no
él hablaba, sino que escribía, ¿verdad? Y él por eso muchas de sus cartas, y usó algunos escritores, algunos, pues, hoy diríamos secretarios, ¿verdad? Para poder escribir sus cartas en ese idioma. Entonces, para poder profundizar, a veces, si no sabemos el idioma, no vamos a poder entenderlo. Entonces, me gustaría compartir unas herramientas que creo que les van a servir por si ustedes quieren profundizar en un estudio de palabras. Este es eh, pues, un libro, si ustedes lo pueden conseguir, creo que ahora está en digital. Es una concordancia, es de un pues, hermano ya de hace muchos años que existió en el año 1800 y que él, el Señor lo usó para dejarnos esta herencia, que fue una versión en inglés y que pues hoy es una herramienta que ha sido también traducida al español, pero que tiene mucha riqueza y que es una concordancia bíblica. Hay muchas otras concordancias, pero de mi parte, pues yo les recomiendo esta, hermanos, si ustedes lo quieren conseguir o utilizar. Es una herramienta para poder entender en el idioma original las palabras de la Biblia. Es un libro enorme, yo lo tengo en digital, ¿verdad, hermanos? Les cuento que yo compré una biblioteca digital y pues ahí venía este libro y me ha sido de gran utilidad. Se los recomiendo, hermanos, por si ustedes lo quieren tener. Hay otros léxicos, como también está este léxico griego en español. Y les voy a compartir los links para que ustedes pues, puedan ahí pues verlos. Hay una versión en español. Hay una versión en español. Entonces, por favor, perdón, hermanos, aquí. Hijo, mire a su hermano, por favor. Entonces, perdón, hermanos, les decía, el léxico, entonces, hay una versión en español, un hermano que se llama Alfred Tuggy. Este es un léxico donde nos da la palabra y una definición en español del idioma griego. Pero hay una versión, si ustedes tienen nociones del inglés, también hay una versión en inglés de este léxico en algún momento dado, si ustedes también lo pueden conseguir. Hay algunos diccionarios teológicos que yo les recomiendo. Yo les recomiendo es el gran diccionario de Alfonso Ropero, que es de editorial CLIE. Es un diccionario muy completo y pues sirve, es un diccionario enciclopédico. También trae muchas herramientas que les pueden servir. Está el diccionario teológico también, que les puede ayudar también ahí en la comprensión de su palabra. Y algunas otras fuentes de investigación que también tenemos como ayudas gramaticales, tanto como los comentarios, que hay comentarios exegéticos también, entre los cuales pues yo recomiendo que es de William MacDonald, que ya es un clásico, por cierto, también pues escrito por un hermano que en algún momento ha sido traducido al español. Y hay un comentario un poco más reciente, que es una riqueza también, un comentario bíblico contemporáneo se llama, que es escrito desde América Latina por latinoamericanos, entre ellos está ahí René Padilla y hay otros hermanos, pues tal vez que ustedes conozcan, que son eruditos en el texto bíblico y que también nos dan una perspectiva un poco más nuestra, ¿verdad? Un poco más latina. Entonces se lo recomiendo si ustedes lo pueden conseguir. Supe que en el Seminario Teológico Centroamericano lo estaban vendiendo, había una oferta hace un par de semanas, disculpen que yo me enteré ya a último momento, pero de repente pueden llamar ahí a la librería o ver si todavía está la oferta, ¿verdad? Pero creo que estaba a 150 la oferta, fíjense, hermanos. Cuando yo lo compré en una versión digital, me costó 200, 320 ese diccionario, ¿verdad? Pero por si ustedes lo pueden conseguir, pues se lo recomiendo. Eso les ayudará a tener un estudio profundo de las palabras. Hay otros comentarios, diccionarios. Yo en lo personal, pues les invito, hermanos, a que ustedes busquen y vayan haciendo también su biblioteca de libros que enriquezcan el conocimiento del texto bíblico. Por último, pues también les sugiero, si ustedes quieren sumergirse en aguas profundas, ¿verdad? Para sacarle un mejor provecho al estudio de la palabra, pues hay que esforzarse un poquito más y emprender ahí el estudio del griego, ¿verdad? Es un idioma muy rico, muy especial, también del hebreo, del arameo, pero podemos empezar ahí a explorar un poquito el griego, si ustedes están interesados también ahí, pues muchos lugares donde ofrecen ese conocimiento, esas herramientas. Pues básicamente es un pequeño recorrido. Si ustedes quieren en algún momento dado, pues profundizar en esta parte de cómo hacer un estudio de palabras, escríbame ahí al correo electrónico. Yo les puedo mandar ahí algunas herramientas de las que el Señor me ha permitido ahí, pues, adquirir y con gusto se las compartimos, hermanos. Entonces, no quiero robarles más de su tiempo. Padre, gracias por esta semana que nos has dado, gracias por mis hermanos que se han conectado y los que no pudieron estar, permite que a través de este video puedan recibir esa bendición, Señor.
Te rogamos que tú sigas usando estas herramientas, esos instrumentos y que tú puedas ayudarnos a crecer más en el conocimiento profundo de tu palabra. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que nos hemos reunido en esta hora. Guárdanos, protégenos del maligno, protégenos de todo mal, de toda esta situación también que estamos viviendo en el mundo. Y guarda a mis hermanos que están pasando también por situaciones difíciles en sus vidas, en sus familias, en su salud. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes. Y son favores que te pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que tengan una excelente Amén. semana. Nos miramos la próxima semana y Bendiciones, hermano. gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias, que Dios bendiga a cada uno. Yo le diga Gracias, hermano. Pasen igualmente. feliz semana.